Hola, soy Noel y estoy aquí como siempre con Blanca Rego en esto que es Menta en Blanco, un podcast en donde intentamos analizar los mecanismos del cine y la relación entre forma y contenido. ¿Cómo estás, Blanca? Bien, igual se escucha de fondo que está lloviendo bastante hoy. Sí, cambio de estaciones, por fin un poco de agua. Así, por mí fantástico. Septiembre es mi mes preferido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de dos road movies las llamamos, aunque no hay coches, porque son dos películas sobre personas que no tienen casa y van un poco vagabundeando por la vida. Dos mujeres en este caso. Microhabitat 2017 de Jong Go-won, Corea, y de Agnès Varda, Sin techo ni ley, Sans toit ni loi, de 1985, Francia. ¿Por qué estas dos películas hoy, Blanca? Pues como el último día eran demasiados directores, dijimos, vamos a hacer el próximo sobre directoras. Y pensando un poco en películas que habíamos visto estos últimos años que nos gustaban, yo me acordé de esta coreana, que tiene un tema bastante particular al tratarse de una mujer vagabunda, ¿no? Que suelen ser los hombres los que son los vagabundos. Y pensando en el tema de Microhabitat, pues nos vino a la cabeza Sin techo ni ley. Aunque la historia es bastante distinta, pero bueno, tienen en común esto de que son dos mujeres jóvenes que están un poco sin rumbo por la vida, por diferentes razones y en contextos muy distintos. De hecho, ese contraste creo que va a ser un punto importantísimo para analizar cómo estas directoras retratan, ¿no?, a estos personajes y los construyen a partir de la autoidentidad, cómo se reconocen a sí mismas, y la identidad que le dan los otros en sociedad. Y también está el tema de qué es la libertad. Sí. Y cuánto estamos dispuestos a pagar por esta libertad. Sí, sobre todo qué significa la libertad dentro de una sociedad. Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día del melodrama, ¿no? Lo que es la ley en sí. Y luego, por otro lado, todo lo que son las normas sociales y lo que se presupone que tienes que hacer, especialmente si eres mujer de cierta edad, ¿no? Familia, hijos, tener un trabajo, casarte, este tipo de cosas. En la Microhabitat hay una relación más complicada porque el personaje sí que vive dentro de lo que es la sociedad, es más una serie de complicaciones por cosas que no tienen que ver realmente con ella. Y la de verdad tiene más que ver con una decisión consciente de no vivir dentro de esos cánones. Pues Microhabitat es una película, ya lo hemos dicho, de 2017, de una directora coreana. Y la protagonista es una chica que ha terminado la universidad, tiene unos 27 años o así. Está en una situación súper precaria, trabaja limpiando casas, no porque no tenga otro trabajo, sino porque es un personaje que le gusta cocinar, le gusta limpiar, le gusta cuidar a los demás. El novio es artista precario, es dibujante de cómics y están los dos un poco perdidos en la vida porque él está intentando vivir de eso, pero no tiene dinero, no tiene casa. Vive compartiendo un piso o en una residencia de estudiantes o algo así. Ella también vive en un piso súper pequeñito, no tiene muebles, lleno de cucarachas, solo tiene su maleta con su ropa y algún cacharro, algún instrumento musical, porque, bueno, en la universidad una de las cosas más importantes para ella es que tenía un grupo de música y esos son realmente los amigos que tiene. Ella tiene el problema este con su pareja, que no pueden estar juntos porque no tienen dinero. De hecho, hay un momento, ¿no?, al principio de la película que es como que intentan tener sexo, pero hace tanto frío en el apartamento que no pueden ni desnudarse y no tienen a ningún sitio que ir, no pueden pagar un hotel. Es una pareja un poco particular en ese sentido, ¿no? Porque se ve que se quieren mucho y se cuidan, pero al mismo tiempo tienen una relación como un poco distanciada. Y la protagonista lo único que tiene como vicio, entre comillas, digamos, bueno, entre comillas no, porque realmente es un vicio, los dos, ¿no? Son el whisky y el tabaco. Y llega un momento que el alquiler del piso sube tanto que ya tiene que decidir, a ver, o pago el alquiler o fumo y me bebo mi copita de whisky de vez en cuando porque ya no puedo pagar las dos cosas. Y a la conclusión que llega es que es mejor dejar de pagar el alquiler. Esta es la sinopsis básica de la película. En Microhabitat yo creo que hay dos cosas que desde el principio están muy claras. Uno, que habla sobre lo difícil que es vivir como persona adulta.
Esto no pasa solo en Corea. El precio del alquiler ha subido muchísimo. En España lo sabemos de sobra, pero los sueldos no. Entonces es súper difícil vivir, incluso en pareja, a día de hoy. No sé, quizá en ciudades más pequeñas no, pero en Barcelona, Madrid, es dificilísimo con los sueldos que hay ahora alquilar un piso, ya no digamos comprar un piso. Y luego hay otro tema interesante, que los caprichos de la protagonista de Miso podrían haber sido cualquier cosa en realidad, ¿no? Podría ser que le gustase comprarse ropa o algo más femenino, pero yo creo que hay una decisión consciente de poner el whisky y los cigarrillos, por un lado porque es una cosa a la que solo puedes acceder como persona adulta, y por otro lado porque son vicios que usas para evadirte de la realidad, en parte para controlar la ansiedad. Y al final es eso, ¿no? Que necesitas cosas para sobrevivir como adulta que no te puedes permitir, pero al mismo tiempo no tienes manera de sobrevivir como adulta sin esos vicios que te ayudan. Es como ¿no? La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? 주인님! 왜? 저 집 뺄게요. 5만 원 올렸다고 이러는 거니? 이것저것 다 올라가니 어쩔 수가 없네요. Una de las razones del éxito de esta película tiene que ver con que, a pesar de que está muy centrada en la ciudad de Seúl, en Corea, el tema del aumento del precio de los alquileres es un fenómeno universal y audiencias de todo el mundo, por más que tal vez no terminaban de comprender las relaciones entre los personajes, se podían identificar absolutamente con el personaje de Miso. Y es un fenómeno relativamente reciente que se haya pronunciado hasta tan profundamente, ¿no? Sí, ahora... mi abuela, por ejemplo, vivió siempre de alquiler y yo recuerdo que pagaba 200 pesetas de alquiler. ¿Qué cuánto es eso en euros? O sea, imagínate, o sea, es una ridiculez, ¿no? O tenían casa propia. Sí. En mi caso, por ejemplo, ninguno de mis abuelos tenía casa propia, pero sí, mis padres, mis tíos sí. Comenta Jo Go-moon en algunas entrevistas que es muy autobiográfico en cierta medida. Sí, bueno, ella también habla que sobre todo para los hombres en Corea, que está muy, muy mal visto eso de no tener trabajo, un trabajo medianamente estable y con cierto éxito, un sitio donde vivir. Y entonces que, por ejemplo, el personaje del novio, hay cosas que, bueno, dices, es un poco machista a veces, ¿no? Pero también se nota mucho la presión social que tienen los dos por diferentes razones, ¿no? De no poder salir de esa situación de ninguna manera. En ningún momento se les ocurriría apelar a robar, adquirir dinero de manera ilegal o a pedir dinero prestado ni nada por el estilo. De hecho, creo que ella en un momento dice, quiero vivir sin deudas. Sí, ella desde el principio ves que tiene como una caja donde va guardando el dinero y va apuntando en una libreta todo lo que gasta y ves que no gasta en nada. Una cosa importante es que desde el principio vemos que toma una medicina extraña, una cosa que bebe, que no sabemos exactamente para qué es, pero en un momento le explica a alguien, ¿no? que tiene algún problema que hace que el pelo se le quede blanco y que toma esta medicina. Pero bueno, ese es otro temazo, ¿no? El de la seguridad social, ponerte enfermo, no tener seguro. Sí, también es muy visual, ¿no? Esto de que tu pelo se vaya poniendo gris. Uno puede fácilmente no solo relacionarlo con la vejez, pero también con el estrés. Sí. Me acuerdo un poco del personaje de Jonathan en Drácula, que le salen esos mechones blancos después de la experiencia que tiene. Y aparte, en Corea es muy fácil identificar a una persona que es diferente, entre comillas, simplemente porque no se ha ocultado las canas y sí. Aparte no tiene el pelo país, negro. Claro, obviamente un país donde todo el mundo tiene el pelo negro, o sea... Bueno, otra cosa que creo que es importante es que es un personaje, ya lo decía al principio, como muy maternal, de cuidadora. Entonces se preocupa todo el rato mucho más por los demás que por ella misma. No sé si diría que es un personaje que no es capaz de cuidar de sí misma, pero creo que en parte sí. ¿Qué es cuidarse de sí misma? Para cierta gente la necesidad más básica del universo sería tener un techo. Sí, que es a lo que ella renuncia de entrada, porque cree que es más importante el whisky y los cigarrillos que tener un techo, ¿no? Y esto creo que es Tal vez ella siente que se cuida a sí misma asegurándose su dosis de tabaco y alcohol, ¿no? Quizá. O sea, de entrada es una elección muy chocante, ¿no? Que decidas no tener techo, no seguir pagando el alquiler, porque no puedes estar sin whisky y cigarrillos. Entonces, bueno, como decide quedarse sin techo, lo que hace es buscar un techo en estos amigos que tocaban con ella en el grupo en la universidad y empezamos a ver como una deriva por diferentes casas de diferentes personas que no tienen mucho que ver entre ellas, pero lo que sí se ve muy claro es que todas han tenido que renunciar a algo por tener esa especie de estabilidad que tienen ahora, ¿no?
Cada vez que vamos a una de estas casas, la única información que tenemos de estos personajes previa es que aparece un cartel integrado formalmente, ¿no? Visualmente a la fachada del edificio o lo que fuese, donde tenemos el nombre de la persona a la que vamos a ver y qué instrumento, qué rol tenía en la banda. Primero se va a ver 잘 있었어? a una que se pasa todo el día trabajando, no tiene salud directamente porque está todo el día trabajando y de hecho vemos cómo se pone una especie de gotero para inyectarse nutrientes en la oficina porque ya no tiene ni tiempo para comer. Decía John que puedes comprar estos Sí, sueros esos nutrientes. para inyectártelo intravenosamente en las farmacias y que generalmente se hace en un contexto así, bueno, en el hospital o en la farmacia. Que esto de llevarlo a la oficina es como la exageración. Sí, esta gente que es workaholics, ¿no? Sí. Que están todo el día trabajando y ya no tienen tiempo. O sea, hasta ese extremo de... Que están renunciando a su salud por el trabajo. Sí. Y de hecho este es el único personaje del que no vemos su casa. Y dentro de la oficina tiene como una especie de espacio íntimo, podría llegar a ser como una metáfora de esa casa dentro de la oficina en donde tienen esta reunión y como un micro hábitat dentro del gran hábitat de la oficina. La segunda es un ama de casa, frustradísima, que vive, bueno, en un piso bastante de clase media-baja, porque es un piso súper pequeño, donde está ella con el marido y los suegros. Y la chica esta está súper frustradísima porque ha renunciado básicamente a todos sus sueños por ser ama de casa. Y además tampoco es que la traten especialmente bien en casa. A ver, la primera le dice directamente que no puede quedarse en su casa. Esta la coge de entrada, pero luego Miso, la protagonista, ya ve que allí no se puede quedar, ¿no? Hay un tema con los suegros, es como que no les hace ninguna gracia que esté allí y se va enseguida, pasa una noche y se va. Y luego el tercero es un amigo divorciado que está fatal, está súper deprimidísimo porque la mujer se ha ido y encima está súper endeudado porque han comprado un piso y ahora lo tiene que pagar él solo. 나 간다고 울어. 여자는 집에 들이는 게 아니라고 그랬는데. Y este está tan frustrado y tan avergonzado, ¿no? Como hombre de no tener un estatus, que está todo el rato encerrado en su habitación y no puede ni mirarla a los ojos, ¿no? A mí solo la mayor parte del tiempo se comunican a través de una puerta o... Que también es muy interesante porque ahí está el micro hábitat dentro del hábitat de la casa en donde él se encierra, come frente al ordenador, no puede afrontar los recuerdos de lo que era su cama matrimonial o el resto de su casa porque todo le recuerda a esta mujer que la abandonó. Sí, es verdad. No está en su habitación, está en la otra habitación que sería más como despacho para invitados, lo que sea. Claro, se aliena de su propia casa y se encierra en esta habitación. Pero en cambio se levanta por la mañana, se pone el traje y se va a trabajar como si no pasase nada. Se despierta como una rosa. Sí, el sufrimiento está en tu casa, ¿no? Y aquí en principio Miso está más o menos bien, lo que pasa que el novio cuando se entera que está en casa de otro chico no le hace ninguna gracia, se pone celoso, ¿no? Entonces ella dice, bueno, vale, pues me voy de aquí. El novio en realidad es un tipo bastante majo, ¿no? En general, pero tiene este punto sí típico de hombre. Es un niño, en realidad. Sí, es un niño. Tiene carácter. Sí. Y así que se tiene que ir otra vez a buscar otro sitio donde dormir. Claro, él le puede decir, no me gusta que estés ahí, pero tampoco provee de un lugar para que estén juntos. Sí, bueno, también está súper frustrado por eso en realidad, ¿no? Porque siente como que él tendría la obligación de proveer. Si ella tiene poco dinero y está en la ruina, él está casi peor. Entonces el cuarto amigo es un solterón que vive con sus padres. 그만해라 엄마 밥 좀 먹자. 아얘 말하는 거 너무 이쁘다. Aquí vemos ya que la clase social es un poco más alta porque el piso ya es más grande, los padres tienen otro aspecto. Los padres son súper amables, pero están obsesionados con que el hijo se case. Se apañan para hacerla dormir en la habitación de él, ¿no? Y él le hace un poco la propuesta, no tampoco porque esté enamorado de ella, no, pero le dice, tú estás en esa situación, yo estoy en esta, nos podríamos casar y así un poco solucionamos. Matamos dos pájaros de un tiro. Ante la sociedad, mis padres solucionamos esto. Y al día siguiente la dejan literalmente encerrada en casa, se levanta y está encerrada, no puede irse. Escapa por una ventana. Bueno, una especie de puerta, ¿no? Que encuentra allí como en la cocina, como que da un patio trasero. Pues el siguiente paso es ir a... Es un poco como que va aumentando el nivel de las casas, ¿no? Esta ya es un chalet magnífico. La que vive allí es una mujer florero total. Está allí ni siquiera dama de casa porque tiene una sirvienta.
Y de hecho hay una escena graciosa, ¿no? Que le dice a la amiga, sí, te puedes quedar, y la sirvienta está detrás como en segundo plano pensando, mierda, si viene hasta aquí me va a echar a mí y va a poner a la amiga esta a limpiar o... Es un segundo plano muy profundo, ¿no? Aprovechando la profundidad de campo de esa toma y vemos cómo el personaje gira la cara casi hacia cámara, ¿no? Como diciendo... Sí, no hay ningún diálogo en el que se explicite esto. Es una película en la que no hay para nada diálogos sobreexplicativos, cero. Pero entiendes perfectamente lo que pasa ahí entre la relación entre los dos planos de la chica que está allí de criada y la amiga esta que se dedica a limpiar y cocinar. Claro, la única razón por la que esta amiga la acepta en su casa es porque reconoce que en el pasado Miso le ha hecho un favor. Le prestó dinero, dice, creo, en un momento, sí. Y además de entrada también le dice, es una casa muy grande, me da igual que estés aquí, pero todo esto cuando está ya sola. Sí. Después ya hay un momento que con su viene... hijo. Sí, tiene un niño pequeño que también tiene una relación un poco que parece que el niño ese ni lo quiso tener, está allí como... Qué pesadez tener un niño, ¿no? Se ha casado con alguien que obviamente tenía mucho más dinero que ella. Y cuando vuelve el marido no sabemos dónde está. Imaginamos que es algún tipo de hombre de negocios. Cenan un día con el marido en un restaurante y ahí hay una interacción extraña. 난 담배 좀 피고 올게. 저도. 담배 피우시는구나. 네. No sabemos muy bien si por celos o no se sabe muy bien, que es como que ahí gira totalmente y dice, no, te tienes que ir de mi casa, no puedes estar aquí. Y otra vez la vuelven a echar. Y aquí ya no hay más amigos, ¿no? Así que... ¿Cuántos eran? 5. Sí, son 5. El novio decide en un momento dado que se va, porque aquí no encuentra trabajo, le ofrecen un trabajo en Arabia Saudí y decide irse. Un trabajo para nada relacionado con dibujar cómics. No, cero, o sea, no tiene nada que ver. Que es lo que ella le dice, a ver, te estuve apoyando todo este tiempo, tú quieres dedicarte al arte y a hacer cómics, y ahora vas y aceptas este trabajo y de alguna manera estás renunciando a tu identidad, a lo que te define como quien eras, para meterte en el sistema y encima fuera de casa. Sí, y además implica estar 2 años enteros sin volver a Corea, entendemos. Que es importante mencionar que Miso tiene estas pasiones del alcohol y los cigarrillos, pero su tercera pasión, ella siempre la pone, y como al mismo nivel, es su novio. Sí. Así que es una pérdida enorme para ella, como un ancla, ¿no? Como un norte que se le va. Sí, porque de hecho, a ver, no sabemos si es huérfana o qué, pero es la única familia que tiene en realidad, el novio y sus amigos. No hay nada, no hay ningún vínculo familiar. Que eso es muy importante. Se sepa, sí. No es que tiene un hogar a donde volver. También ella en un momento dado intenta buscar un piso, ya cuando no puede más, y son todos carísimos, hasta los cuchitriles más asquerosos que os podáis imaginar. Hay un momento que ve 2 pisos, como que el segundo es peor que el primero. Muchísimo. Y los 2 cuestan lo mismo. Además, es no solo el precio del piso, del alquiler diario, es que le piden como, no sé, 3.000, 4.000 euros por la fianza para entrar en el piso, cuando son realmente habitaciones asquerosas. O sea, si aquí nos enseñan eso, pensaríamos que ni siquiera es un piso, que es un local o no sé, ¿no? 4 metros cuadrados. Sí, ¿no? Una habitación simplemente con un baño. La mayoría no tienen ni cocina ni nada. O tienen solo un hornillo de estos que se enchufa. A veces no tienen ni electricidad. Sí, es verdad. El último que ven no tiene ni electricidad. Y está en estos barrios conurbanos del Gran Seúl, porque ella se mueve pero nunca sale de Seúl, está siempre deambulando por la ciudad. Sí, además es curioso porque Seúl tiene como colinas y cada vez que va a haber un piso es como más alto, más alto, más alto, no hay que caminar más, hay que subir más escaleras, es siempre hacia arriba. Que en realidad aquí suele ser al revés, ¿no? Los pisos baratos suelen ser los sótanos. Puede ser, sí, séptimo sin ascensor y estas cosas, ¿no? Pero aquí es más tirando al subsuelo, ¿no? Tal vez es una cuestión de transporte público, conexiones. Sí, yo me imagino que sí, que son barrios en los que no debe haber transporte público. Porque hay un momento, ¿no? Que creo que incluso la que le está enseñando los pisos le hace un comentario, ¿no? De que no tiene que ir al gimnasio porque hay que caminar tanto y subir tantas escaleras que ya se olvidará al menos de ese gasto. Que es la bendición de los pobres, como algo así lo plantea, ¿no? Nosotros al menos no necesitamos ir al gimnasio. Pero bueno, que decide no pagar el piso, porque dice, no, en parte porque no tiene dinero, pero en parte también porque es inhumano. ¿Qué sentido tiene estar pagando 500 euros al mes o lo que sea por vivir en un cuchitril sin ventanas, lleno de cucarachas y sin electricidad siquiera, ¿no?
Y por otro lado hay también un personaje del que no hemos hablado, que es una chica que tiene una vida más o menos de clase media normal, que entendemos que es prostituta, trabaja de noche y tiene un piso gratis. Y Miso la conoce buscando trabajo para limpiar y un día de estos que no tiene dónde dormir acaba en casa de esta chica que está súper deprimida. También es otro personaje que vemos que ha tenido que renunciar a algo por tener una vida con cierto dinero. Y aquí volvemos a ver cómo Miso es como la que la cuida, ¿no? Le hace de cenar, está allí con ella y que en realidad es su jefa, ¿no? Es una persona con la que no tiene ninguna relación, simplemente es que va a limpiar a su casa. Hay una escena que de esta tenemos que hablar porque hay una conexión más directa con Sin Techo ni Ley, que es la que van a vender sangre. En este caso es para comprarse unas entradas para ir al cine. Yo no sé si es legal a día de hoy en Europa lo de vender sangre. Pero el caso es que en algún momento debió ser, porque en Sin Techo ni Ley hay también una escena en la que la protagonista va a vender sangre. Hay gente que hace otras cosas, como vender óvulos o lo que sea, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Como sobrevivir a base de maltratar directamente ya tu cuerpo. Bueno, al final todo esto acaba en que vemos una escena de un funeral ya al final de la película. No se dice claramente de quién, pero entendemos que es el padre o la madre del que vive con sus padres, porque lleva unas cintas en el traje, pero no hay ningún momento que se explique exactamente quién se ha muerto. Nos lo imaginamos por el contexto, porque son las únicas personas mayores en realidad que han tenido cierto protagonismo en la película. Ellos no es que se reúnan con frecuencia. Posiblemente no se ven desde que se ha desmontado la banda y cada uno hizo su vida. Entonces se reúnen en estas circunstancias todos y Miso no está. Y primero los vemos todos vestidos de negro y lo primero que sospechas es, oh no, Miso, porque a esta altura ya no tenía ni dónde vivir. Miso no ha podido sobrellevar esta situación y ha fallecido. Pero bueno, no, por suerte empiezan a hablar de Miso la última vez que la vi o cuando yo la vi y empiezan a recordar que tiene ciertos ecos de la próxima película de la que vamos a hablar, su relación con Miso y cuánto la quieren, cuánto la respetan, cuánto admiran su integridad y su... Sí, y al mismo tiempo también se sienten todos culpables porque en un momento es una persona que siempre ha vivido por ayudar a los demás y ellos no la han ayudado o la han ayudado fatal. Algunos porque no han podido, otros porque no han querido, ¿no? Las circunstancias no son las mismas para todos. Siempre hablan de todas formas en tiempo presente, como que Miso está viva y demás, y luego sobre estas voces en off se resuelve la película. Se nos presenta el personaje de Miso casi como de espaldas, ¿no? Bueno, vemos dos cosas al final. Una, que está bebiendo whisky con el pelo totalmente blanco. Entendemos que ya no puede ni pagar la medicina que tomaba, ¿no? Ahora ya no puede pagar nada directamente y se ha quedado con el pelo blanco, pero sigue tomándose su whisky y fumándose su cigarrillo. Que ahora cuesta 10 veces más. Sí. Pero también dice mucho del tema de la película, esto de que resigna el elemento que de alguna manera, al menos en apariencia, la hace integrar a la sociedad, que es su pelo, el color de su pelo, para continuar bebiendo y fumando. Obviamente el hecho de que tampoco gasta el dinero en una renta pone en evidencia un poco las prioridades de este personaje. Sí, renuncia a todo absolutamente, ¿no? Menos al tabaco y al whisky. Y vemos que está viviendo en una tienda de campaña en un descampado. En Seúl. Sí, pero de hecho no está explicado desde el drama en ningún momento. Es una película que tiene un tono, digamos, neutro. Cómico. Sí, hay escenas cómicas. No diría que es una comedia, pero bueno, una comedia negra sí. Hay muchos paralelismos entre el personaje de Miso y la vida de Jo Go-woon, la directora, guionista. Jo montó una productora en Seúl con exalumnos de la carrera que estudiaban cine, me imagino. No sé si son 5 o 6 contándola a ella también, o sea que ahí hay una relación directa entre los amigos de Miso. Evidentemente en un equipo de filmación cada uno se especializa en una cosa, que es lo que pasa también en una banda. Cada uno tiene un instrumento, cada uno aporta un conocimiento a una unidad, a un conjunto, a un grupo de música, en este caso a un equipo de trabajo de una película, ¿no? Obviamente dudamos que ella esté sin casa y esté deambulando por la casa de sus amigos. Sí, yo he leído algunas entrevistas con ella y de hecho ella habla de que ella lo que estaba buscando era un piso para comprar. O sea que me imagino que su situación no era en absoluto la precariedad de la protagonista. A ver, en cierto sentido exagerado, porque ya digo que es una comedia, ¿no?
pero no está exagerado en otros sentidos porque tenemos mucha gente cercana y nosotras mismas hemos pasado por cosas. No estamos viviendo en una tienda de campaña por razones distintas, ¿no? Hay gente que se ha buscado un trabajo más estándar, hay otra, bueno, que vive un poco como puede, otra que ha tenido que volver a vivir con sus padres. Yo personalmente conozco a mucha gente que ha pasado por esto, yo misma, o sea, sí. A ver, es una película que tiene un estilo visual bastante estándar. Claro, no tiene nada que ver con una fotografía de Douglas Sirk, estas películas que son exuberantes. Está hecha más desde el realismo y creo que en realidad lo interesante es más cómo están construidos los personajes y cómo está construido el guión sin explicitar nada en ningún momento. Creo que eso es lo que está muy bien hecho en esta película. En la actuación hay mucho de improvisación. Hicieron muchos ensayos hablando con los actores, revisando cosas del guión para ver si tenían sentido o no, si las sentían como que el personaje haría eso. O sea, es una película en la que hay mucha colaboración, que no está hecha, en parte seguramente porque surge de esta productora, ¿no? Que está hecha entre varios amigos, que es más colaborativa de lo que sería una película estándar hecha desde la industria más tradicional. Joe Go-Woon nació en 1985, que es exactamente el año en que Agnès Varda estrena Sin Techo ni Ley. Hablemos de esta maravillosa película. Vale, pues estamos también... Aquí hay una vagabunda en el sentido literal de la palabra, porque aquí entendemos una decisión personal de vivir en la carretera. La película empieza por el final, porque lo primero que vemos, esto no es un spoiler, porque lo primero que se ve es que está muerta. Alguien la encuentra en una zanja en el campo. Congelada, ¿no? Congelada, sí, de frío, en invierno. Y a partir de ahí empieza como a reconstruirse la historia de esta chica. Es más joven que la de Microhabitat, tiene unos 10 años menos. Entendemos que es una chica... Se dice que hizo alguna especie de FP de secretariado, que tuvo un trabajo, o sea que no es súper joven, pero debe tener sí entre 18 20 años como mucho. Y la película es simplemente ella vagabundeando por el campo francés y pueblos pequeños de Francia. Cuando llaman a la policía y vienen los policías a tomar las fotografías y a llevarse el cuerpo, esta primera escena se hace mientras ponen una capa blanca para contener el cuerpo y transportarlo. Bueno, es muy Twin Peaks, Laura Palmer. Sí. Hay un montaje paralelo entre gente que está limpiando unas manchas rojas que parecen de sangre, no sabemos muy bien qué es, de las paredes, de las ventanas, ¿no? Y luego cortamos otra vez a la escena esta del equipo de CSI que está llevándose el cuerpo y volvemos a esta gente que está limpiando estas manchas, que luego sabremos cuando se reconstruye en flashback todo lo que está sucediendo, que son, porque a primera vista es un fenómeno muy extraño, ¿no? Estas manchas que se están limpiando. Sí, porque, a ver, parece un poco sangre, pero al mismo tiempo eres consciente de que no es sangre, porque tiene una textura y un color que no son exactamente... Muy borrabino, claro. Sí. Y te empiezas a dar cuenta de que estás en una plantación, en un viñedo, ¿no? Pero bueno, es un contraste también porque como ella está congelada y siempre la fotografía es como muy apagada de colores porque el cielo siempre está nublado y todo está siempre húmedo, hay un contraste también entre el cuerpo pálido y sin color del cadáver y estas manchas de color borrabino, casi sangre de los contraplanos. Sí, rojo burdeos, un tono rojo así, sí. Creo que es importante tal vez mencionar que durante los títulos de crédito, Varda hace una dedicatoria de esta película a Nathalie Sarraute o Sarraute para los hispanoparlantes. Nathalie era una novelista, pero que también se recibió de abogada y tiene un libro que se llama Retrato de un hombre desconocido, una novela de 1948. Esta novela sucede en una sala de exposición de arte y hay un retrato y hay un grupo de gente delante de este retrato, un hombre preguntándose quién es este personaje. Entonces comienzan a hablar entre ellos y uno lo conoce y recuerda alguna anécdota y la novela entonces como que va saltando en el tiempo, ¿no? Reconstruyendo la identidad de este hombre desconocido del retrato a través de testimonios de gente que está en la galería y luego al final volvemos a la galería, no se resuelve del todo, hay de hecho testimonios que se contradicen y demás.
Entonces, evidentemente, esta novela es una gran fuente de inspiración para la estructura narrativa de la película, porque en esencia es un retrato de este personaje de Sandrine Bonnaire, que se llama Mona, que aparece muerta en esta zanja y que está contada desde distintos puntos de vista a través de, entendemos, un interrogatorio policial. Si no se sabe muy bien quién está interrogando, podemos entender que es la policía, podemos entender que es Agnès Varda. Bueno, ahí está, hay una ambigüedad, ¿no? Porque en ciertos momentos, de hecho, no sé si en el primer testimonio, que es el dueño de este viñedo, él está dando un testimonio como si estuviera en un documental, podríamos entender que tal vez le está hablando con Agnès Varda, que está detrás de la cámara, pero de repente aparece un policía que literalmente se coloca frente a la lente y casi la tapa la imagen, ¿no? Entonces entendemos que el policía va a estar actuando de alguna manera como un alter ego de Agnès como narradora de esta película. En el caso de la novela, la que está tratando de averiguar quién es este hombre desconocido en el retrato es la narradora de la novela, ¿no? Que es la que hace preguntas e investiga. Pues de alguna manera Agnès está haciendo lo mismo, pero tiene este alter ego del policía que a veces aparece en cámara, a veces no, y que ancla un poco estos testimonios en un contexto, en un verosímil. Sí, y una cosa importante es que la mayoría no son actores, son gente de los pueblos de por allí. Y otra cosa es que Agnès Varda tiene también muchos documentales y de hecho para hacer esta película estuvo haciendo mucha investigación, entrevistando a muchos vagabundos de verdad en albergues, estaciones de tren. Y está medio inspirada también en una chica, ¿no?, que vagabundeaba, creo que no se murió esta, está medio inspirada en historias, ¿no?, que la han contado. La película en realidad surge de testimonios de gente, ¿no? Es una película de testimonios que surge de otros testimonios. Ella también estaba fascinada con este fenómeno del hitchhiking, ¿no?, del backpacking, que decía que cuando ella era pequeña o joven había mucho, pero solo hombres. Estaba sorprendida que en los años 80 había mujeres que tuvieran el coraje de hacer este tipo de cosas. Y de alguna manera toda esta premisa es qué tipo de mujer o de persona se puede poner en esta situación y cómo puede afrontar todas las situaciones que se le presentan. La policía hace fotos del cadáver, ¿no? Partimos de este retrato de una mujer desconocida y empezamos a reconstruir su historia por el cadáver, ¿no?, por el cuerpo. Volviendo al tema de los testimonios, recuerdo que tal vez hay una excepción, que es una de las mujeres que limpia la casa de esta abuela. Sí, esa es la única que es actriz, creo, aparte de Sandrine Bonnaire. Que ella habla directamente a cámara. Creo que es el único personaje que habla directamente a cámara y ahí hay una diferencia bastante importante con el resto de los personajes que no son actores. Sí, de hecho, habla a cámara, digamos, rompiendo la cuarta pared en medio de escenas que no son de interrogatorio. Sí, exacto. Bueno, de interrogatorio-entrevista, digamos. Sí. Sí. Es muy importante formalmente también, como nivel meta, decir, ¿qué diferencia al cine de ficción del documental? Porque al fin y al cabo el documental también tiene una cámara y la gente podría hablar a la lente, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco cómo continúa la investigación? ¿Cómo vamos haciendo el retrato de esta mujer desconocida? Pues a través de fragmentos de diferentes personas que han tenido relaciones diferentes con ella. Algunos la ven con simpatía, otros la odian. No sabemos nada de las motivaciones de esta chica. No, sí que dice en algún momento que es que no le gustaba nada, que hay una falta de libertad en estos entornos. Entendemos que tiene familia, pero tampoco es que se hable de ella ni no sabemos... Bueno, ella dice mejor no hablar de mi familia. Y sí, la motivación exacta de por qué está vagabundeando no la sabemos, pero sí que queda bastante claro que es que no quiere vivir en el entorno normal de la sociedad, de trabajar, casarse, tener hijos, básicamente por una cuestión de libertad, ¿no? Sin techo ni ley. Me comentabas que viene de una frase del francés. Sí, se ve que viene de una especie de dicho, refrán, no sé muy bien. En realidad el dicho original es sin fe ni ley. He leído que tenía algo que ver con los piratas o con, con este tipo, ¿no?, de personas que viven fuera de la sociedad y que no tienen ni fe, obviamente, ni ley, la religión y el Estado, ¿no? Pero aquí lo cambiaron a sin techo ni ley. De alguna manera, al tener un techo, volvemos al tema, ¿no?, de microhábitat, es como la necesidad más básica de todas, obviamente, comer y respirar. Pero sí, de las necesidades básicas es la más cara. A ver, en el año 85 en los pueblos franceses no costaría un piso lo mismo que cuesta ahora, ¿no? Pero que comer a malas, pues te puedes apañar, ¿no?, comiendo la basura, ¿no? También Agnès Varda tiene un muy conocido documental sobre esto. Sí.
Pero el techo es un tema mucho más complicado, sí. Y cada vez, a medida que han ido avanzando los años, ¿no? Cada vez más complicado. C'est plus la saison pour camper. Y a plus personne. Y a moi. Tenemos este personaje que como deambula. Formalmente es muy interesante porque la cámara deambula también con ella. Hay muchos travelings, hay muchos movimientos. Me llamaba la atención porque la cámara se mueve siempre de derecha a izquierda. Y a veces empieza con objetos, ¿no? Y se mueve y la encontramos al personaje de Mona en algún momento y compartimos un camino juntos. El traveling se queda, obviamente, porque se nos acaban los rieles de la vía y Mona se nos va. Pero bueno, vamos como acompañando a este personaje. A veces este espíritu libre de Mona es romantizado por ciertos personajes como diciendo, sobre todo mujeres, sí. Ay, me encantaría ir a la carretera y no vivir esta vida de mierda que tengo. Romantizando una historia de la cual no tienen ni idea de qué es lo que hay detrás y despierta como este entusiasmo en alguno de los personajes y a veces me da la sensación de que la cámara cuando lo ve como que se entusiasma, ¿no? También como que vamos, nos movemos y a veces a medida que va avanzando la historia te das cuenta de que Mona a veces no puede seguir el paso de la cámara o a veces va más rápido que la cámara. Y hay momentos en los que la cámara la encuentra y ella está, ya cuando está pasando por una situación más difícil a la que llegaremos, ella está sentada directamente, como que ni siquiera camina y la cámara solo la ve por breves segundos y sigue, avanza sin ella, ¿no? Sí, es interesante que él cuando camina suele ser hacia la izquierda, o sea, nos choca mucho, pero creo que es totalmente a propósito y que tiene que ver probablemente con dos cosas. Una, que ella está caminando al contrario, ¿no?, de toda la sociedad, y otra que está caminando hacia el ocaso, está caminando hacia la muerte. Esto es también un poco de western, ¿no? Hay algo aquí, ¿no?, del personaje este solitario caminando por los campos que tiene un punto de western, sí, también. A diferencia del western, la fotografía, que es muy bonita, pero los paisajes, a excepción del primero de todos, que hasta que vemos que hay cierto movimiento, hay humo, lo que fuera, pero parece un cuadro, algo muy típico también de Agnès, tal vez podemos mencionar un poco de la fotografía. Con la belleza que hay en la campiña francesa y demás, el paisaje no es romántico en absoluto. De hecho, es como muy húmedo, como mohoso, los colores también, ¿no? Como esa sensación que casi se te pega en el cuerpo de la humedad. Sí, además la mayoría de la película es en invierno, sí. O sea, nieve, todo lado. La misma estación de la película de Microhabitat, el invierno. Sí, hay nieve en las dos películas. La diferencia es que a Mona, en el inicio de la película, el frío no parece molestarla en absoluto, mientras que el frío, en el caso de Miso, es una barrera muy importante, ¿no? Para sí, en ciertos aspectos, para su porque intimidad también sexual y demás. En otros sentidos también es mucho más fácil sobrellevar el frío en una ciudad que en el campo. Bien, entonces a medida que vamos entrevistando a través de Agnès, a través de este policía, a los distintos personajes que la conocen, ¿cómo se va construyendo esta identidad? Se construye, yo creo que de una manera ambigua, porque depende del personaje, tiene una visión completamente distinta de ella. Hay algunos que la odian, hay otros que les cae especialmente simpática, pero creo que sobre todo hay varios personajes que tienen más importancia, ¿no? J'ai découvert un couple, mais je n'ai rien dit à l'oncle Aimé. C'est lui le gardien, il n'a qu'à faire ses tournées. Le proprio, il vient qu'une fois par an, alors Aimé, il s'en fout. De toute façon, il sait même pas qu'on peut rentrer par derrière. Está por un lado la chica Yolande, se llama, la que trabaja de criada, cuidadora para una señora, sí, la que es actriz, que se llama también Yolande, la actriz. Luego está la otra mujer como más pija, ¿no?, que es una profesora universitaria que está haciendo una investigación sobre un hongo que está matando los árboles. Y esta es un personaje de otra clase, ¿no?, de la ciudad, y tiene una relación muy cercana con ella. Primero dice, esta chica pesta, esta vagabunda, la metí en el coche, olía fatal. Pero luego es como que se genera una relación entre las dos casi maternal por parte de ella, ¿no? Vous pourriez promener des chiens, ça se fait. Bergère de chiens, non merci. J'ai déjà donné avec les bêtes. Ça va. J'aimerais bien être gardienne. Garder des maisons. Garder des chiens de garde. Il y a tellement de grandes maisons. Tant de chambres. La cuida, le compra comida, se preocupa por ella, la lleva a varios sitios. Por empezar, cuando presentamos a este personaje ya está desnuda en la bañera. Evidentemente el policía no está ahí pidiéndole testimonio, ¿no? Esto es una conversación que ella tiene por teléfono privada con un amigo.
como se dedica a los árboles y a curar estos árboles, bueno, se hace una metáfora como que Mona, la vagabunda, echó raíces en su coche, porque se metió en el coche y de ahí no salió. Duerme ahí, come ahí, tiene una casa móvil, que lo cual está muy bien, porque a ella le gusta estar siempre moviéndose, ¿no? A diferencia de la casa que le ofrecen estos del campo, esta caravan, que se supone que es una casa móvil y está totalmente estancada ahí. Sí, por otro lado están esos dos personajes que vienen de un contexto también un poco de clase más alta, porque él explica, ¿no?, que ha estudiado filosofía en la universidad, pero han acabado en el campo más por una cuestión ideológica. Y en principio la cogen para trabajar en su casa, la dejan allí en una caravana, le dan un campito. Ella en realidad no quiere trabajar en el campo, está todo el día sin hacer nada, entonces ellos ya como se enfadan, es como que tienen esta especie de dicotomía entre quiero ser libre, pero tienes que trabajar. A ver, es verdad que si acoges a una persona en tu casa a cambio de que trabaje y no hace nada, pues obviamente la vas a echar, ¿no? Pero... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui veux rien. On t'a donné un bout de terre, t'en as rien fait. T'as rien à la tête. Pourquoi? Faut absolument avoir quelque chose? Faut être absolument berger comme toi? Y a pas que ta façon d'être marginal. Pas marginal, t'es out, t'existes pas. J'en ai rien à foutre de ta philo. Tu vis dans la même classe que moi. Sauf que tu te fatigues beaucoup plus. Sobre todo él, porque la mujer está más en segundo plano, ¿no? Pero él tiene un poco un cacao mental, yo creo, entre su ideología, lo que está haciendo, luego lo que pretende, ¿no? Porque Mona es un reflejo de su deseo. Él siempre quiso no trabajar, por eso terminaron ahí, con una idea romántica de cómo puede ser la vida fuera de la sociedad sin trabajar, y en realidad siempre terminas trabajando. Así seas tu propio jefe, tienes que trabajar de alguna manera para sobrevivir, es normal. Y ella no necesita trabajar para nada. De hecho, nunca le faltan cigarrillos. Sí, cigarrillos y marihuana, sí. Sí. Siempre se apaña de alguna manera para tener lo que necesita. Puede comer pan duro, lo que haga falta. No necesita, como es el caso de Miso, trabajar ni generar ingresos. Hay momentos en los que sí, que la vemos que intenta hacer algunos francos, pero no le interesa en lo más mínimo. Ella está en este caraván leyendo, ¿no? Como haciendo la vida que muchos creen que puede ser un sueño de vida sin trabajar y sí, viajando, recorriendo el mundo. Creo que las dos tienen una cosa en común, tanto Miso como Mona, que las dos tienen muy claro lo que quieren y su identidad personal, ¿no? Este es el tema de la película, ¿no? Los distintos tipos de identidad y cómo se crean desde lo personal y desde el lenguaje cinematográfico. El tema de Sandrine, a diferencia de Miso, está totalmente alienada, digamos, de la sociedad. No tiene amigos. Todas las relaciones temporales de las que se habla durante la película son relaciones temporales, generalmente por conveniencia. Hablabas de la marihuana, por ejemplo, cómo tiene acceso ella a marihuana. Bueno, un momento se lía, ¿no?, con un tío básicamente porque tiene porros. Un chico ocupa también, sí, ¿no? Un hippie, que eso es interesante porque a ella a veces la definen como hippie porque no tiene casa, y de hippie no tiene nada el personaje en realidad. La filosofía es muy distinta a la filosofía hippie que busca vivir en comuna. Sí, ella tiene más que ver con el punk. Pero tiene esta relación con este hippie porque tiene marihuana. Sí, hay una especie de caserón en uno de estos pueblos súper grande en el que no vive nadie. Hay un personaje que es un señor mayor que cuida un poco la casa, que es justo el tío de Yolande, la que trabaja para la señora mayor. Yolande tiene un novio que es una especie de macarra, ladronzuelo de pueblo, ¿no? Que es como que la trae un poco por el camino de la amargura, porque ella querría tener una relación romántica y el tío este es o sea, la trata fatal. De hecho, ahí están varios días, ¿no? Pero hay un momento en el que el novio ladronzuelo de la otra entran allí de noche para robar y, bueno, tienen que irse de la casa, ¿no? Porque ahí ya hay una investigación policial a ver quién ha robado aquí. Y ahí es un poco cuando ella manda al tío este a la mierda, ¿no? Se le acaba la marihuana y se va. Sí. Continúa su viaje hacia el oeste, no sé cómo decirlo, hacia la izquierda del plano. Sí, siempre hacia el ocaso, ¿no? Hacia el ocaso, siempre moviéndose en la misma dirección. Pero bueno, está siempre dando vueltas como por la misma zona, porque va cambiando un poco, pero hay personajes que se van repitiendo. No es como que se mueve a otro pueblo, pero vuelve a aparecer. Por eso, pero ¿cómo hace para volver si siempre viaja hacia la izquierda? Que de eso quería hablar, que la construcción y la fragmentación del espacio en esta película, porque sobre todo, por ejemplo, si lo contrastas con películas como Cleo, de 5 a 7, en donde tiene la unidad temporal y dice, vale, voy a hacer una película que dura 1 hora y media y la situación es 1 hora y media de este personaje
Entonces no hay fragmentación del tiempo, es en tiempo real, y no hay fragmentación del espacio, o eso intentan, donde no hay ni elipsis. Si hay una escalera con 15 escalones, tenemos que ver a ella caminando los 15 escalones. Si esta calle conecta con la otra, ella cruza y conecta con la otra calle. Entonces hay como una fidelidad, si se puede decir, de la continuidad del espacio y del movimiento y del tiempo, ¿no?, en esta película. Cosa que en el caso de Sin Techo ni Ley es absolutamente todo lo contrario. Creo que ella en alguna entrevista definió Sin Techo ni Ley como un retrato a través de travelings discontinuos. Otra vez no menciona la novela, pero bueno, hace referencia constante a este tema del retrato. Y básicamente, ¿qué es un retrato? Pues eso es la construcción de la identidad de una persona a partir de una imagen, en este caso fija, del rostro o cuerpo entero de esta persona, y un contexto bastante limitado que define un poco qué es lo que esta persona hace, en qué momento de la historia ha vivido y demás. Es, yo creo, muy importante en el caso de Agnès porque ella comenzó su carrera artística haciendo fotografía, foto fija. Y de hecho, haciendo foto fija en el Teatro Nacional Popular de París, en donde su trabajo concretamente era, bueno, obviamente documentar las obras teatrales, pero también proveer de las fotografías que serían el póster de esta obra. Entonces tienes que construir toda una identidad de personajes complejísimos, desde Shakespeare hasta, no sé, Molière, lo que fuese, ¿no? A través de una imagen fija, ¿no? A través de algo que pueda representar o dar al espectador el sentido, el clima, la temática de lo que habla una obra de teatro de 3 horas o lo que fuese. Entonces, ¿cómo se construye esta identidad a través de la fotografía? En este caso, a través de travelings. Lo llama travelings discontinuos porque hay varios momentos de traveling en la película. Tú lo has definido como una road movie. Pues estos momentos de traveling son generalmente cuando ella está moviéndose de una estación del road movie a la siguiente, ¿no? De una escena a la siguiente. Pero estos travelings se continúan de alguna manera. Hay cierta continuidad más poética que física, como en el caso de Cleo, ¿no? Hay como otro tipo de construcción espacial y temporal. Sí, es que es muy raro porque no tenemos la sensación espacial de dónde está. No, a veces vuelve a un mismo lugar que sí. dices, pero si se ha cogido un autobús. Sí, realmente es que tampoco sabemos, porque la historia sí que es lineal, más o menos, porque ¿no? Vemos lo que ha pasado, cómo ha llegado hasta ahí, pero realmente es que tampoco sabemos si los testimonios están contando una historia lineal. Por ejemplo, hay un personaje que es amigo de la mujer esta que investiga los árboles, que vuelve a reaparecer más hacia el final de la película porque la ve en una estación de autobús, yo creo que está deambulando por allí también con una especie de, bueno, de ocupas. Son una serie de chicos jóvenes que están en una estación haciendo, bueno, robando a la gente un poco, haciendo cosas ilegales. De hecho, hay uno con el que medio tiene una relación y hay una, ¿no?, que él como que intenta meterla de prostituta o algo para sacar dinero de ahí. Y ahí ella ya está en un punto que está como ya más ida, ¿no? Sí, hablemos de esta continua caída, porque se nota, ¿no?, que el personaje va perdiendo fuerza, va perdiendo la energía, va perdiendo tal vez el sentido de por qué está deambulando. Se supone que en una road movie nuestro personaje en cada estación me refiero a que en la road movies paras, ¿no? En algún momento el coche bajas y conoces personajes e interactúas. En estas estaciones generalmente adquieres nuevas herramientas, nuevas relaciones. En el caso de Mona, no está interesada en aprender nada, no está interesada en conectar con gente extranjera, con gente que tiene otro tipo de vida. Y de hecho, por ejemplo, en el campo del viñedo, donde aprende una técnica para cortar los viñedos, bueno, la aprende un poco torpemente. A ver, es una técnica que requiere mucha práctica, ¿no? Pero comentaba Sandrine Bonner, por ejemplo, que no fue un rodaje fácil, por empezar, ¿no? Y puede ser muy duro, pero creo que también entiendo la psicología de Bardot detrás de esto. Sandrine tenía 17 años cuando filmó esta película y Bardot la abandonó completamente como directora. Le dijo, mira, tú tienes que hacer esto, estás en esta situación, poda los viñedos. Y ella, ¿cómo se poda un viñedo? ¿No? Eres Mona, tienes que imaginártelo, tienes que hacerlo a tu manera. Apáñate. Y Sandrine, que tenía 17 años como actriz, comentaba eso, que tuvo que ir con sus pinzas cortando y que las ampollas que se ven en la película son ampollas reales. Ella le dice a Agnès, mira, me salieron las ampollas como querías. Y la respuesta de Agnès fue, bien. Bueno, también estuvo todo el rodaje sin lavarse el pelo y estas cosas absurdas de...
Le obligó a ir a aprender a acampar al aire libre, a aprender a montar una tienda de campaña, pero en ningún momento hablaron de las motivaciones, ni la psicología, ni qué es lo que aprende Mona en estas situaciones. La toman como un objeto en un contexto y las acciones que van surgiendo a partir de su interacción con las demás personas en este mismo contexto. No hay ninguna motivación interna, en realidad, que es lo que define una narrativa de cualquier cosa, que tiene mucho que ver con la identidad de los personajes principales. Y esta decisión es realmente muy interesante porque Añez está apasionada con la idea de identidad y de cómo se construye. Bueno, creo que una cosa en la que se ve este tema de la identidad es también el tema de género. Me refiero al género femenino, masculino, no al género de la película. Porque al principio de Sin Techo ni Ley, o sea, es una tía, no sé si decir asexual, pero no está sexualizada, no es una actriz, Sandrine Bonner, que es muy guapa, pero en la película es totalmente, o sea, va vestida de una manera y se comporta de una manera que no tiene nada de femenino. Y al principio de la película es como que los hombres están ahí o le dan igual se puede acostar con alguno por interés, pero es como que los hombres no tienen ninguna agencia sobre ella, nadie ni nada. Pero hacia el final de la película ya sí, ¿no? Está esa especie de noviete como que pretende venderla de alguna manera para que se prostituya o haga de modelo pornográfico, ¿no? Entonces ahí también se ve un poco esta bajada del personaje que cada vez pierde más agencia personal, sí. Bueno, hay un punto de inflexión, yo creo, que es cuando ella está en el bosque y un hombre la viola. Sí. Y como que de alguna manera esa libertad y esa agencia que ella tiene sobre la naturaleza, porque hay perros guardianes que ella la adoran, ¿no? Cabras, el animal que fuere, las personas la tratan bien, algunos pueden no soportarla, pero la acogen, la ayudan, la tratan bien. Ese poder que ella ejerce sobre la naturaleza y sobre las personas, lo pierde, ¿no? Cambia su relación con su entorno, se vuelve más violenta y los perros le ladran. Por primera vez ella tiene frío, no puede dormir por la noche porque se está muriendo de frío. De repente siente que la naturaleza ya no es su ostra, no es su hábitat, es lo que es para todo el mundo. Es un elemento crudo que... Sí, porque de hecho al principio de la película hay varios personajes que le dicen, no, pero es invierno, está nevando, ¿no? Y estás ahí en la tienda de campaña, ¿no? Y ella dice que no le molesta, que de hecho prefiere eso al verano, porque en verano hay ya demasiados turistas, hay más gente en las carreteras, pero al final, bueno, sí, se muere de frío, básicamente, sí. Vemos como su ropa cada vez se va rasgando más, en un momento tiene que arreglar sus botas porque se la han roto, bueno, cada vez se está desintegrando el personaje físicamente. Sí. Oh là là, qu'est-ce que je tiens. Allô, Gérard? Gérard, je l'ai retrouvé. Mais tu sais, la fille que Madame Landier avait prise en stop. Oui, celle qu'elle voulait que je retrouve. Oui, ben elle est là. Je suis à la gare, elle est là. Oh, si tu la voyais. C'est une horreur, un déchet. J'en suis malade. Sin motivación aparente, empieza a expresar su cólera, su furia contra la sociedad golpeando persianas cerradas o lo que fuera, algo que nunca había hecho antes. Directamente se aislaba, no le interesaba nada lo que sucedía. Ahora está interactuando con esta sociedad de una manera más violenta, ¿no? Empieza a beber, se empieza a emborrachar, a relacionarse con gente de baja calaña, cosa que no había hecho nunca. Añez está convencida de que primero de que no puedes vivir fuera de la sociedad y realmente mantener una identidad, porque la identidad es una construcción de a dos. Está bien, sí, existe la autoidentidad, cómo tú te visualizas, cómo crees que eres, cómo crees que te comportas con los demás, qué deseos y qué motivaciones tienes, pero en el caso de Mona, ella no es para nada consciente de que no se baña, de que huele, no tiene ninguna motivación aparente realmente más que la de moverse todo el tiempo. Entonces no hay una autoconstrucción de identidad. Entonces la única que le queda es una construcción de identidad social a través de la gente que está contigo, que interactúa contigo, que es la que trata un poco de definir quién era, porque si le preguntas a ella jamás te podría decir quién es. Entonces parece ser la tesis de Añez, que también tiene mucho de marxismo detrás, sabemos que ella ha leído mucho a Marx. Tiene que ver con la construcción de identidad en una sociedad, en núcleos de distintas dimensiones y en función de tu productividad, de tu trabajo, de lo que tú aportas a esta comunidad. No necesariamente trabajo, puedes tener otros valores, ¿no?, que aportas a esta comunidad. Y esto es siempre una identidad totalmente fraccionada.
Es imposible definir una persona solo por cómo la gente lo recuerda, y esto está demostrado en ambas películas y es un hecho de la vida, digamos. Entonces, la identidad personal que Miso, como decíamos, en ningún momento pierde, y todos los sacrificios que ella hace, a diferencia de los demás que sacrifican su identidad para tener un apartamento, ella sacrifica su apartamento para conservar su identidad, que es sus cigarrillos, su bebida y su chico, ¿no? Es una decisión muy consciente. En el caso de Mona, que no tiene ningún deseo, ¿qué identidad tiene Mona? Es este retrato de esta mujer desconocida que actúa más bien como un vehículo, como ¿cómo se diría? Un avatar de una juventud herida por la sociedad, perdida, alienada, completamente alienada, que no sabe cómo vivir en sociedad, no le encuentro el sentido a las cosas, que eso tiene que ver también con la última creación y alienación de la identidad, que es una alienación existencial, en la que pasas de no pertenecer a esta sociedad a directamente no saber para qué vives, qué significa ser humano, qué es la libertad, para qué sirve, ¿no? Bueno, y de hecho la película termina con una escena caótica en la que el personaje no entiende nada, ¿no? Llega a un pueblo donde hay una especie de... Estas típicas fiestas de pueblo donde te echan, no sé, agua, vino, tomates. No se dice en ningún momento, no, pero entendemos que es vino por la zona en la que está y... Lo que debe quedar se me ocurre, de las pulpas de las uvas, sí, algo estos así, manojos, sí. Que es muy interesante porque hay un código en este pueblo que sabe que se vienen estos diablillos de estas fiestas a tirarte el vino, ¿no? Y cierran las ventanas, cierran las puertas, corren, y ella es la única que camina por el pueblo, no tiene ni idea de lo que le va a suceder, y obviamente la atrapan entre estos árboles, culminando su suciedad, manchándola de este color borrabino que otra vez por la falta de saturación de la película es casi lodo, ¿no? Es como muy difícil de reconocer. Pero bueno, uno intuye que es eso. Y luego decimos, vale, está acercándose al final porque estas son las manchas que hemos visto al inicio de la película y ya temes este momento terrible Y también esta noción de tristeza porque como espectadores, no sé si a ti te ha pasado esto, pero tú sigues soñando y sigues esperando que ella en algún momento tenga alguna revelación o que ella finalmente encuentre lo que estaba buscando en una persona o algo. Y siempre la ves avanzar, siempre en esa misma dirección. Y no entiendes cómo termina en el lugar donde empezó. En ningún momento dio la vuelta, en ningún momento camina por otro lado. A menos que haya dado la vuelta al mundo, es imposible llegar a donde partes, ¿no? Caminando en línea recta. Entonces, no hay esperanza, no hay dirección. Y te das cuenta de que en toda esta película ha estado deambulando en círculos, no ha aprendido nada, no ha ido a ningún lado. Y te preguntas qué sentido tiene una vida así. Si el objetivo era vivir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Este tipo de alienación absoluta? Ya, también en el fondo es una película, a ver, no sé si usar la palabra deprimente, porque en realidad te das cuenta, o sea, de que estás alienado dentro de la sociedad, pero también fuera de ella, no hay ningún sitio a donde ir. Sí, esta fragmentación también que ella aprovecha para mostrarte todos los caminos que conducen a ningún lugar. O sea, no hay movimiento. En realidad, a pesar de la cámara moviéndose todo el tiempo, ella termina donde empezó. Es interesante que en ciertos sentidos son dos personajes que no avanzan emocionalmente. Acaban en sitios distintos, porque obviamente una acaba muerta y la otra no. Pero las dos se mantienen totalmente fieles a esa idea. Son dos personajes que, al contrario que en la mayoría de películas, ninguna de las dos tiene una revelación. ¿Qué te parece si vamos preanunciando cuáles son los films de los que hablaremos? Así nos pueden acompañar en el viaje de otra manera. Hemos pensado en dos películas. Una, porque a Noel es una película que le gusta, que es Snowpiercer. Sí. Snowpiercer del año 2013 de Bong Joon-ho. Y pensando en esta película, a mí se me ocurrió otra que es muchísimo menos conocida, una película del año 29 que se llama El Expreso Azul o El Expreso de Mongolia, El Tren de Mongolia. Hemos visto diferentes títulos. De Ilya Trauberg. Sí, una película rusa, muda. Y ya os explicaremos en el próximo programa por qué hemos escogido estas dos películas y qué relación tienen entre ellas. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Blanca. Gracias. Bueno, y gracias también a toda la gente que nos escucha.